De la mañana y tenemos el gusto de saludar, como habíamos anunciado, a Martín Lustó, senador nacional, bueno, y cantidad de cargos en su currículum, pese a su juventud, que son realmente impresionantes. Martín, buen día, Ernesto Tenemos te saluda, ¿cómo andás? Buen día, Ernesto, ¿cómo andan? ¿Bien? Bastante bien, dadas las circunstancias, ¿no? No es poco. Claro. A ver, tengo un montón de cosas para preguntarte, pero empecemos por lo último. Estuviste ayer dialogando como parte de las personas que dialogaron con el presidente de la Nación. Sí, estuve ayer a las 6 de la tarde. ¿Y cuál es tu mirada de cómo están las relaciones hoy entre Juntos por el Cambio del gobierno? Porque uno ve, por un lado, un grupo de gente que está cerca, los símbolos máximos son Alberto Fernández y Horacio Rodríguez Larreta, y otro grupo de gente que está lejos, qué sé yo, que uno piensa Cristina y Macri, o el mismo Patricia Bullrich y Alberto Fernández. Es decir, hay lugares de consenso y lugares de conflicto. ¿Cómo lo ves vos? Lo veo de una manera similar a la que estás representando vos, con un elemento adicional que yo estoy convencido de que desde hace rato, de que los problemas estructurales que tiene la Argentina, que se arrastran desde hace mucho, ameritan que en lugar de señalar al otro como el culpable, entendamos por qué ningún lado lo puede resolver, y que la pandemia agrava eso, no solamente porque agrava esas cuestiones estructurales, sino porque tanto el costo de la crisis, por la magnitud, como el tiempo que nos va a llevar salir de la crisis, van a exceder el mandato de Alberto. Entonces, es necesario un diálogo mucho más profundo, más sincero, más asiduo, más intenso y más riguroso entre las dos principales fuerzas del país. Entonces, vos me preguntás sobre la reunión de ayer. La reunión de ayer, te digo, tengo como un sabor agridulce. La parte dulce es que fue la primera en donde hubo, si querés, este encuentro cara a cara, donde se pudieron plantear algunas cosas. La parte agria es porque creo que todavía hay mucho de reproche y poco de reconocimiento propio de cada uno de los lados, de las cosas en donde falta el respeto o agrede, y entonces tenemos que limpiar eso para poder trabajar en serio. Y después, naturalmente, hay visiones distintas acerca de cómo abordar lo que viene. Yo estoy absolutamente convencido de que las dos partes tienen un poco de razón. Por eso hace falta que nos escuchemos, particularmente en lo atinente al Estado, y cuál va a ser el rol del Estado ahí. Sabemos que el Estado va a tener más peso porque tiene que salir a rescatar, pero qué tipo de peso y cómo lo utiliza el Estado para encauzar la economía argentina. La sociedad argentina no es una discusión menor, y eso va a requerir, como acabo de decir, que va a llevar más tiempo que el mandato de Alberto. Va a requerir una charla más profunda, que yo creo que la clase política se la debe desde antes, porque si vos tenés un Estado que hoy es mucho más grande que antes, que para eso carga una presión tributaria mucho más grande que hace medio siglo, que sin embargo no le alcanza la plata, y que aún así tiene 7 veces más pobre que hace 50 años, y el doble de desigualdad, bueno, algo no está funcionando en cómo encaramos la cuestión, y merece una discusión más profunda. Martín, cuando en una de las tantas cosas que leí sobre esta reunión, salió que la gente del Senado le iba, la oposición en el Senado le iba a plantear a Alberto los problemas que tienen de relación con Cristina. ¿Son problemas graves? ¿Son problemas de estilo? Por ahí no son problemas. ¿Cómo vivieron en estos meses la convivencia con ella? La verdad es que lo que iba a haber en la reunión era una agenda que supuestamente iba a plantear el presidente, que tenía 3 temas legislativos, por lo cual nosotros queríamos hablar del funcionamiento legislativo, una evaluación de cómo era la parte sanitaria y los acuerdos post-pandemia. Pero después el presidente nos llevó a la reunión para ahí, pero no pudimos hablar en algunos casos de estas cuestiones. Volviendo a tu pregunta, en virtud del modo en el que tenemos que discutir, que yo te acabo de decir, hay algunas cosas que para la Argentina ya son, si querés, cuestiones de forma, habituales, de saltarse normas, etcétera, o de comportamientos un poco excéntricos, que los tomamos naturalmente, pero para mí son bastante graves. ¿Sí? No sé si afectarían demasiado el trabajo del Congreso, pero sí son graves en lo siguiente. Primero, ¿por qué no afectarían demasiado el trabajo del Congreso? Bueno, porque la verdad es que en el Senado, por lo menos, el oficialismo tiene amplísima mayoría. Entonces hay un montón de leyes, la enorme mayoría, que requieren ser aprobadas por mayoría simple. Hay otras que requieren mayorías especiales, por ejemplo 2 tercios. El oficialismo no tiene 2 tercios, ¿sí? Pero sí tiene mayoría simple.
Y ahora que vino la pandemia, estuvimos todos de acuerdo en que teníamos que trabajar telemáticamente y que eso probablemente se extienda en el tiempo. Ahora, el sistema telemático, el sistema informático para poder trabajar a distancia, tiene un montón de falencias para lo que es el funcionamiento actual. Tiene la falencia de que tenemos que cantar a viva voz los votos, tiene la falencia de que no puedes dejar de dar quórum a menos que lo avises antes, tiene la falencia de que a veces se le desconecta a alguien, tiene la falencia de que el presidente o el que está a cargo de los micrófonos te puede cerrar el sistema, te puede callar. Lo que se transmite en la tele y lo que ve el presidente cuando está sentado ahí, porque a mí a veces me ha tocado presidir cuando Cristina se levanta en algún momento, lo que ves vos no es lo mismo que lo que ven los senadores, lo que escuchás vos no es lo mismo que escuchan los senadores. Entonces todas estas cosas generan un sistema que puede ser manipulable. Y todos aceptamos eso sabiendo que teníamos que trabajar. Ahora, como el sistema es manipulable, requerís un montón de confianza entre nosotros de que no lo vas a hacer. Les doy un ejemplo, dos ejemplos chiquitos. El primero es, un día una senadora en nuestro espacio no se pudo conectar cuando nosotros teníamos que juntar un poco más que un tercio para bloquear una cosa. Entonces, obviamente que ella se quería sentar. Y Cristina en ese momento dijo, bueno, se olvidó la clave. Entonces yo tengo que poder confiar en que si alguien no se puede sentar, porque pasó algo, sea de ellos o sea nuestro tratamiento es igual. Porque si no estamos manipulando el sistema. Entonces vos me decís, ¿son cosas graves? Y la verdad es que son cosas técnicas, pero son cosas de comportamiento, de confianza y respeto entre nosotros. Estoy seguro que si fueran cosas que pasaran en Alemania, sí serían graves. Lo que pasa en Argentina siempre pasan otras cosas. Y después, producto de esto, de este sistema, de cómo nosotros tenemos que darnos un reglamento, acordamos algo y al mes o menos, el Frente del Alter había roto el acuerdo que habíamos hecho para el funcionamiento a distancia. Lo había roto en cuanto a los temas que se iban a tratar, a las mayorías que se requerían para modificar el reglamento a distancia. Entonces, esas son las cosas que ensucian cada vez que hay atisbos de colaboración entre las partes. Y eso sí, es aprovechado por las distintas alas más duras de cada uno de los espacios. Y a mí me parece, desde esa perspectiva, que es de gravedad, porque lo que realmente tenemos que construir confianza teniendo en cuenta lo que va a venir. Entonces yo no quiero asustar, pero lo que va a venir es una caída del PBI de más de 2 dígitos, ¿sí? Lo que va a venir es que probablemente 1 de cada 2 argentinos sufren en la pobreza, que vamos a ver muchos nuevos pobres de clases que nunca habían estado en esa situación. Lo que va a venir es un desempleo de 2 dígitos largos. Lo que va a venir son 7 puntos de déficit consolidado, una deuda PBI de 95%, a pesar de que tenga éxito de la reestructuración. Lo que va a venir es que recuperar la caída que tuvimos nos va a llevar como mínimo 3-4 años. Y además, cuando termine este año, el ingreso por habitante de la Argentina va a ser no muy superior al del año 1974, pero peor distribuido, con 10 veces más pobreza y 2 veces y pico la desigualdad. Entonces, ahí es donde yo digo, eso es lo que tenemos que enfrentar. ¿Estamos seguros de que lo queremos enfrentar combatiendo al otro y responsabilizándolo? ¿Estamos seguros de que no queremos debatir un poco más en profundidad cómo es que se aborda? ¿Estamos seguros de que la señal de que le queremos dar a la sociedad también es que no podemos trabajar juntos frente a esa calamidad? Bueno, entonces las chances de que lo abordemos como corresponde bajan. Y las visiones son distintas. ¿En qué sentido son distintas? Yo soy de los que está convencido de que el otro en algo tiene razón. Y trato de abordar, porque el otro no es tonto. Mira las cosas desde una perspectiva distinta a la mía. Puede ser por ideología, puede ser por formación, puede ser por experiencia vital. Algo está viendo que yo no estoy viendo que va a hacer ponerse de un lado. Entonces, soy de los que cree que los problemas macroeconómicos argentinos tienen una raíz distinta. ¿Sí? Que tiene una raíz más estructural o de puja distributiva. Y que eso es lo que genera el déficit, eso es lo que genera las crisis, eso es lo que genera un montón de cuestiones. Soy, si querés, en este sentido, más el exponente más cercano que tenemos en el tiempo, que insiste mucho con esto, es Pablo Garzón, que escribió hace poco un paper con Marcel Rapetti, que a mí me gusta mucho los círculos particularmente entre los que son muy de derechos conservadores. Porque, ¿qué dice? Dice lo siguiente: debido a que somos una sociedad muy reivindicativa de sus derechos, hay 2 equilibrios. Hay un equilibrio social. El equilibrio social requiere
tipo de cambio más bajo, es decir, salarios en dólares más altos, ¿sí? Y mayor gasto que el equilibrio macroeconómico, que para poder exportar y no ingresar en problemas de que te faltan dólares y devaluaciones, requiere un tipo de cambio más alto y gasto más bajo. Y es la incapacidad nuestra para acercar esos dos equilibrios que se producen gobiernos de un signo que terminan acumulando problemas macro, gobiernos del otro signo que terminan no pudiendo encontrarle una sustentabilidad social a la Argentina. Y en el fondo de esas cuestiones, para mí la más importante es que nuestro Estado se ha vuelto más improductivo. ¿Por qué? Porque si vos tenés un Estado que para atender a los que lo necesitan, tiene que sacar en términos de impuestos mucho más recursos que los que realmente necesitaría si los gastara bien, entonces necesitas aumentar el gasto público. Y si necesitas hacer eso, aumentar el gasto público, es algo que se transforma en un costo más alto para aquellos que tienen que exportar. Es como que nuestro Estado está compitiendo con otros estados del mundo a través de los bienes y servicios que producimos, y por ser improductivo hace que cueste exportar y necesites un tipo de cambio más alto. Entonces, esa distancia, a medida que manejamos mal el Estado, entre el equilibrio que tienen unos y el equilibrio que tienen otros, o prefieren otros, se agranda. Martín. Y ahora vas a tener una oportunidad, o vas a tener un enorme desafío, un enorme problema, que es que el Estado va a pesar mucho más en nuestra vida económica. Entonces la pregunta ¿es el Estado que prefieren algunos? Dice, bueno, no importa cuál sea la calidad del gasto público, no importa que lo gastamos, el Estado tiene que tomar la decisión, el Estado tiene que estatizar, el Estado se tiene que hacer cargo de las cosas, el Estado se tiene que decir cómo tiene que vivir. Ese Estado así, el Estado tiene que emplear a todo aquel Sí, este Estado así no te resuelve nada, por más que se haga cargo o no se haga cargo, ¿no? Digamos. Pero déjame hacerte, porque yo sé que vos tenés tenemos que cortar en los próximos minutos la conversación, pero no quiero dejar de preguntarte algo. En este camino al que vos decís, tiene que haber un necesario consenso para resolver los problemas que son cada vez más graves en la Argentina y un diálogo entre gente que se tenga confianza, etcétera, etcétera. ¿Cómo haces que cada uno reconozca que el problema no es solamente del otro, sino de uno mismo? ¿Cómo haces para explicárselo a Macri? Es decir, porque Macri es el líder de Juntos por el Cambio y después de la experiencia traumática de su gobierno, lo único que dice es la culpa la tiene el gobierno que es chavista. Entonces, ¿cómo haces para aflojar eso? Porque yo entiendo que Cristina es uno de los problemas en ese camino que vos proponés, pero el otro es Macri o Patricia Bullrich, ¿o no? A ver, yo te diría dos cosas. Primero, nosotros podemos hacer un intento para explicarle cada uno, y a alguien le gusta hablar cuando puedo con Macri y contarle la visión que yo tengo, porque lo hacía cuando él era presidente y yo no estaba en el espacio. Y le decía, mirá, yo discrepo con esto, porque mi diagnóstico va por acá. Y estoy convencido que uno de los problemas que tuvo Cambiemos fue que subestimó la realidad, pero se sobreestimó a sí mismo, porque subestima al otro que lo gobernó antes. Y la verdad es que el kirchnerismo hace lo mismo. Ahora, te voy a ser sincero, el resto, ni el resto, nosotros tiene que convencer a Macri o Cristina, tenemos que convencer a la sociedad. Nosotros tenemos que convencer a la sociedad para tener los votos para hacer eso. A partir de la persistencia en los comportamientos y de comunicar bien por qué pensamos como pensamos. Yo puedo hablar con Macri, puedo hablar con Cristina y contarles mi visión. Ahora, yo no sé si los puedo convencer, porque también hay un condimento emocional muy grande que tiene cada uno de ellos y que se nota permanentemente. Nosotros lo que tenemos que hacer, los que nos dedicamos a esto, los que tratamos de hablar con los demás, es acercar posiciones con los otros, y yo creo que eso requiere de no ser agresivo. Y no ser agresivo no quiere decir que uno se contagie a las ideas del otro. Las ideas tienen algo fantástico, que si te convencen, se te contagian, y si no se convencen, no se te contagian, no es un virus. Ahora, y a partir de ahí convencer a los votantes. Porque si no estamos anclados como sociedad en que la discusión es Macri y Cristina. Y bueno, está bien, esa es una discusión que venimos llevando durante mucho tiempo. Si queremos avanzar, habrá otras discusiones, habrá discusiones de temas concretos, no de líderes. Martín, finalmente, si vos tuvieras que evaluar estos 7 meses de Alberto, yo sé que es una pregunta más conociéndote a vos, con la cantidad de matices que le pones, y no estoy criticando, sino elogiando, que no podés ser taxativo, pero sé lo más resumido que puedas. ¿Dirías qué cosa? Viene alguien, un amigo del exterior, che, ¿qué tal Alberto Fernández? ¿Qué le dirías vos? Lo primero que le diría es que, como
como todo el mundo está mirando lo que se hace con la pandemia en la parte sanitaria, y en ese sentido el presidente reaccionó temprano, ¿sí? A pesar por ahí de alguna subestimación inicial, pero reaccionó temprano y que está obteniendo un buen resultado. Que con respecto a la agenda que traía él se modificó toda y que me parece que la agenda de la reconstrucción económica está demasiado rezagada y que producto de que Argentina ya venía debilitada en ese frente requiere de aceleración. Porque si no, yo creo que cuando pase el tiempo, el juicio de la historia de la pandemia hoy es primordialmente sanitario, pero cuando pase el tiempo va a ser qué países abordaron la cuestión sanitaria y con qué costo económico, van a estar las dos dimensiones. Y yo creo que en esa parte, en la agenda económica, estamos retrasados. Y hubo un momento en que la pandemia te sacó de lo que tenías que pensar de la Argentina porque tenías otra urgencia. Pero ya a esta altura, me parece que no solo desde el descarrilamiento que te generó, sino precisamente por el descarrilamiento que te generó, tenés un desafío muy grande si lo abordás mal, o un problema muy grande si lo abordás mal, pero una muy buena oportunidad para replantear esas cosas que decía antes de cómo funciona el Estado. Y lo otro que diría es que le toca abordar esto a un gobierno nuevo, que nunca es menor, porque tenés que sentarte y empezar a funcionar, y por otro lado, con una coalición donde evidentemente hay tensiones internas muy grandes, y que se manifiestan a veces explícitamente y a veces implícitamente, a veces en las decisiones, a veces en los nombramientos, y a veces en las declaraciones. Y que todo ese combo es muy difícil. Martín, te agradecemos mucho la diferencia de atender, no sé si querés cerrar la nota de alguna manera. No, creo sinceramente, Ernesto, que lo que viene es muy complejo, que todavía no lo estamos viendo en su magnitud porque hay problemas que están encerrados. Es decir, si vos podés posponer el pago de impuestos, o podés posponer el pago de servicios públicos, o de créditos, o de alquileres, y el Estado te paga un sueldo, todavía no ves qué es lo que va a pasar cuando eso se corte. Yo creo que nos estamos asomando a algo que es extremadamente complejo, y ahí otra vez la calidad del liderazgo colectivo es lo que va a estar en juego. No nos podemos asustar por el desafío porque ha habido generaciones que han tenido la generación más grande. Pero sí lo tenemos que abordar de manera colectiva y sí lo tenemos que abordar con seriedad. Entonces no nos podemos escapar de eso, no podemos echarle la culpa al otro, nos vamos a tener que hacer cargo y nos vamos a tener que hacer cargo con madurez. Y cuanto antes empecemos a pensar el día siguiente y cuanto más maduramente lo hagamos, más chance va a tener la Argentina de encontrar el rumbo definitivo. Muy bien. Martín, muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Martín Lustó, senador nacional, amigo de la casa, bastante amigo Martín, por supuesto, hablando con nosotros y contando sus visiones sobre la necesidad de un consenso básico que permita afrontar el momento difícil que estamos viviendo